Buenos días. Buen día, profe. Buenos días, Sofía. Vamos a esperar a que se incorporen más compañeros. Ahí están empezando para dar inicio a la clase de hoy. Buenos días, Fernando, Valeria. Mientras tanto, por favor, les solicito que ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido, presente. Buenos días, profe. Buenos días, Fernando. Vamos a esperar un segundito para que se vayan incorporando los compañeros. Ahí viene Jorge. Buenos días, Jorge. Buen día, profesor. Recuerden, por favor, ingresar al chat, poner su nombre, su apellido, presente. Para después poder pasar la lista. Muy bien. Son las 9:30. Entonces, 9:31. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. Ahí vienen ingresando más compañeros. Y recordar lo último que estuvimos viendo. Lo último que estuvimos viendo fue intervalos de confianza para los parámetros de nuestro modelo de regresión lineal. Es decir, un intervalo de confianza para beta 0, un intervalo de confianza para beta 1 y un intervalo de confianza para la varianza del error. ¿Ya? Recuerden que estos intervalos de confianza son para los parámetros poblacionales, los cuales los construimos o se construyen a través de los estadísticos muestrales. Es decir, primero determinamos los estadísticos, beta 0, beta 1, perdón, los estimadores beta 0, beta 1 y sigma cuadrado, y a partir de esos estimadores más una probabilidad, ¿ya?, que nosotros le asignamos como investigadores al momento de dar inicio a la construcción de nuestro intervalo de confianza, al cual le denominamos nivel de confianza, construimos entonces nuestros intervalos de confianza. Una vez que ya tenemos construido nuestro modelo de regresión y además incorporamos intervalos de confianza para los parámetros del modelo, entonces un elemento importante a considerar es hacer dócimas de hipótesis, ¿ya?, con respecto a los parámetros beta 0 y beta 1. ¿Ya? Estas dócimas de hipótesis nos van a permitir determinar si uno rechaza o no rechaza la hipótesis. Entonces vamos a ver test de hipótesis para los parámetros beta 0 y beta 1. Con eso daríamos por finalizada la segunda unidad, la estadística bivariada. Entonces un test de hipótesis es una técnica estadística, ¿ya?, que cuenta con dos hipótesis que son excluyentes, ¿ya?, que tenemos la hipótesis nula, que normalmente se escribe como H sub 0, que es la hipótesis más conservadora, la hipótesis que deja todo igual, versus la hipótesis alternativa, que le denotamos como H sub 1, que normalmente es la hipótesis de investigación, ¿ya?, la hipótesis que promueve el investigador. Como digo, estas dos hipótesis son excluyentes, por lo tanto, cuando uno rechaza la hipótesis nula, está aceptando la hipótesis alternativa. Y si uno no rechaza la hipótesis nula, está desechando la hipótesis alternativa.
siempre el análisis y la conclusión de un test de hipótesis debe estar en función de la hipótesis nula. Es decir, yo voy a rechazar o voy a no rechazar la hipótesis nula en favor o en contra de la hipótesis alternativa. Normalmente se habla de rechazo y de no rechazo, más que hablar de aceptar una hipótesis, ¿ya? Entonces nosotros normalmente no decimos se acepta la hipótesis nula, sino se dice se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula para nuestro caso va a estar definida como una igualdad, es decir, beta asterisco en términos genéricos, donde ese asterisco puede ser 0 o 1, es decir, beta 0 o beta 1, va a ser igual a un valor escalar que el investigador va a definir, que llamamos acá en términos genéricos beta asterisco asterisco. Esta va a ser nuestra hipótesis nula, versus las posibles 3 hipótesis alternativas. La primera posibilidad es que beta asterisco sea distinto a beta asterisco asterisco, y en este caso estamos en presencia de una hipótesis bilateral, es decir, una hipótesis a dos colas. Esta imagen, la del centro, representa entonces la hipótesis alternativa, la primera hipótesis alternativa. La segunda y la tercera hipótesis son hipótesis unilaterales, es decir, a una sola cola. Llamémosle cola a estas cosas que están pintadas. Entonces, la primera es una hipótesis alternativa unilateral con cola hacia la izquierda, y la segunda es una hipótesis unilateral, una hipótesis alternativa unilateral con cola hacia la derecha. Una vez que yo defino mi hipótesis, ¿ya? Una vez que yo defino mi hipótesis o mi test de hipótesis, entonces lo que debo definir luego es lo que se le denomina región de rechazo, ¿ya? Esta región de rechazo va a depender de la hipótesis alternativa. En el primer caso, nuestra región de rechazo se divide en dos colas. Una cola hacia la derecha, una cola hacia la izquierda. Por eso lo llamamos bilateral. En el segundo caso, tenemos una cola hacia la izquierda, y esta cosa que está pintada en azul es la región de rechazo. Y lo que está pintado en blanco, o lo que no tiene color, mejor dicho, se le llama región de aceptación o región de no rechazo. Y la tercera hipótesis alternativa es con cola hacia la derecha, por lo tanto, pintamos de azul la cola derecha. Una vez que ya defino mi región de rechazo, entonces lo que debemos hacer, ahora, antes de eso, ¿cómo definimos la región de rechazo? Bueno, la hipótesis alternativa me indica qué tipo de región de rechazo. Lo importante es ahora encontrar este valor crítico, donde comienza la región de rechazo, o también donde termina la región de no rechazo, ¿ya? Este punto de acá es un punto teórico, ¿ya? Es un punto teórico que se encuentra, ¿ya?, a partir de la distribución del estadístico, perdón, la distribución del estadístico de prueba, ¿ya? Entonces vámonos a el estadístico de prueba. Primero vamos a hacer un test de hipótesis para beta 0, ¿ya? Un test de hipótesis para beta 0. En este caso, la hipótesis nula me está indicando que beta 0 es igual a un valor cualquiera, que le llamamos beta 0, 0, versus la hipótesis alternativa. Recuerden que tenemos tres posibles hipótesis. No es que hagamos las tres. Nosotros vemos cuál es la que, dependiendo del investigador, cuál es la que se utiliza. Tenemos la hipótesis alternativa 1, H1, donde me dice que beta 0 es menor que ese valor beta 0, 0. Por lo tanto, dijimos que eso es una cola, es unilateral con cola hacia la izquierda. Y este punto crítico, ¿no es cierto? Ese punto crítico es una T de student con 1 menos alfa y n menos 2 grados de libertad.
Este 1 menos alfa es la probabilidad de la t-student. ¿Cómo determino el alfa? El alfa lo entrega el investigador. Recuerden que cuando nosotros construíamos intervalos de confianza, el investigador nos decía un nivel de confianza de 1 menos alfa por ciento. Por ejemplo, un nivel de confianza del 95%. En este caso, ese alfa se le llama nivel de significancia. En el caso del intervalo de confianza, tenemos 1 menos alfa por ciento y a eso se le llamaba nivel de confianza. Para un test de hipótesis, el valor del alfa, ¿ya?, se le denomina nivel de significancia. Y ese nivel de significancia lo da el investigador, ¿ya? Normalmente fluctúa entre un 10 y un 1%. Por lo tanto, definido ya mi valor del alfa, a priori, puedo encontrar una t-student con 1 menos alfa como probabilidad, ya, 1 menos alfa como probabilidad, y n menos 2 grados de libertad. Ya, n menos 2 grados de libertad. Ahora, si tenemos la hipótesis alternativa bilateral, es decir, a dos colas, entonces los puntos críticos están dados por una t-student alfa medio con n menos 2 grados de libertad. Es decir, alfa medio para cada uno. En este caso, este va a ser el valor negativo y este va a ser el valor positivo y este va a ser el valor negativo. Es el mismo valor, pero con signo, ¿ya?, contrario. Es decir, está en valor absoluto. Y finalmente, si tengo una hipótesis alternativa en donde es unilateral hacia la derecha, entonces este punto crítico va a ser una t-student con probabilidad alfa y con n menos 2 grados de libertad. Entonces, una vez que ya definí los puntos críticos y encontré mi región de rechazo, el siguiente paso es calcular mi estadístico de prueba. Este estadístico de prueba nace a partir de los pivotes que nosotros vimos cuando construimos intervalos de confianza. Recuerden, estos eran los 3 pivotes con los cuales nosotros construimos los intervalos de confianza. Entonces, estos 3 pivotes se utilizan como estadísticos de prueba, ¿ya?, como estadísticos de prueba. En este caso, el estadístico T, ¿ya?, de prueba va a estar dado por el estimador de beta 0 menos, esto es bajo hipótesis nula, ¿ya?, menos beta 00, es decir, menos este valor de acá. Todo lo otro ya lo conocemos, lo hemos calculado. Entonces, una vez que ya tengo determinado mi T, mi estadístico de prueba, simplemente lo que hago es ver dónde se ubica ese estadístico de prueba. En el eje X. ¿Dónde se ubica? Si se ubica en la región azul, entonces se ubica en la región de rechazo y por lo tanto nosotros rechazamos la hipótesis nula. Ahora, si este valor de T se ubica en la región blanca, es decir, se ubica en la región de aceptación, entonces nosotros no rechazamos la hipótesis. Entonces, esa es nuestra regla de decisión, ¿ya? Dependiendo la ubicación del estadístico de prueba, es si nosotros rechazamos o no rechazamos nuestra hipótesis nula, ¿no? Lo mismo ocurre para el caso de beta 1. ¿Ya? Si nosotros queremos testear beta 1, acá, si queremos testear beta 1 es exactamente lo mismo en términos de las regiones de rechazo, los puntos críticos, 1 menos alfa, alfa medio, alfa, todos t-student y todo con n menos 2 grados de libertad. ¿Por qué con n menos 2? Porque esa es la distribución que tiene los estadísticos de prueba. Recuerden, estadísticos de prueba, estos pivotes se distribuyen como una t-student con n menos 2 grados de libertad. De ahí sale el n menos 2 grados. Y en este caso, cuando nosotros queremos hacer un test de hipótesis para beta 1, utilizamos este estadístico de prueba.
es estadístico. Muy bien. Así es como entonces vamos a construir nuestros test de hipótesis para los parámetros de nuestro modelo de regresión. El test más importante es el test para beta 1, ¿ya? En donde la hipótesis nula es que beta 1 es igual a 0 versus una hipótesis alternativa. La idea es, ¿cómo se llama? Determinar si efectivamente nuestro modelo es un modelo lineal. Veamos un ejemplo. Se quiere realizar un estudio sobre la relación entre el tiempo diario dedicado al estudio y el rendimiento en la asignatura de matemáticas. Estos son los datos obtenidos. Entonces vamos a hacer este test de hipótesis. Estos dos test de hipótesis. Un test de hipótesis para beta 0 y un test de hipótesis para beta 1. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir un Excel. Acá tengo mi tabla. Ahí tengo mi tabla. Y voy a insertar un cuadro de texto. Ahí, un cuadro de texto para poder trabajar con el primer test de hipótesis. Ahí tengo nuestro primer test de hipótesis. Este test de hipótesis es para beta 0. Pero hay un detalle. Este es el primer test de hipótesis. Ahí, para beta 0. ¿Cuál es el detalle? Es que para poder hacer nuestro test de hipótesis, porque fíjense que si yo voy a insertar ahora el estadístico de prueba, ¿ya? Mi estadístico de prueba para el test de hipótesis para beta 0, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta de un detalle. Acá, control V. ¿Cuál es el detalle? Bueno, el detalle es que necesito conocer el estimador. ¿Ya? Necesito conocer el estimador acá. Por lo tanto, lo primero que debemos construir, siempre que yo hago un test de hipótesis, necesito obviamente tener nuestro modelo, porque el test de hipótesis se hace sobre los parámetros de ese modelo que nosotros estimamos. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a construir va a ser el modelo de regresión, y sobre ese modelo de regresión voy a construir el test de hipótesis. Entonces, para hacer nuestro modelo, primero vamos a determinar o a estimar el parámetro beta 1, el estimador de beta 1. Entonces, fíjense que ¿qué es lo que necesito? Necesito los promedios, necesito la suma de los x por y, y necesito la suma de los x al cuadrado. ¿Quién es x y quién es y? X es la variable de respuesta, perdón, X es la variable predictora y Y es la variable de respuesta. En este caso, la variable de respuesta es Y, es el rendimiento, ¿no es cierto? Y la variable predictora es el tiempo que yo dedico a estudiar. Ahí. Por lo tanto, vamos a calcular la media de X, vamos a calcular la media de Y. Eso es lo primero que vamos a calcular. Entonces acá utilizamos la función promedio, calculamos el promedio de X, 3.45 horas, promedio de tiempo dedicado al estudio, y calculamos el promedio de las calificaciones, un promedio de 4.15. Eso es lo primero que calculamos. Ahora necesitamos, fíjense, necesito la suma de los X por Y. Entonces acá voy a poner X por Y y simplemente lo que hacemos es multiplicar la X por la Y. Lo hago correr. Y acá simplemente calculo su suma. Perfecto.
este valor lo vamos a utilizar. Y ahora necesito la suma de los x al cuadrado. Es decir, calculamos el x elevado a 2. Entonces, tomamos el valor del x y lo elevamos a 2. Lo hacemos correr. Y calculamos su suma. ¿No es cierto? Calculamos su suma. Con eso ya tenemos el estimador, podemos calcular el estimador de beta 1. Entonces aquí voy a poner estimador, perdón, de beta, sí, beta 1. Estimador de beta 1. Entonces fíjense, el estimador de beta 1 es n, donde n es el tamaño de la muestra. En este caso tengo 6 por x barra, que está acá, por, estoy aquí arriba en el numerador, y barra, que está ahí, menos, voy acá, la sumatoria de los xy, acá tengo la sumatoria de los xy. Todo eso sobre n nuevamente, que es 6, por la suma, perdón, x barra, pero al cuadrado, voy a ponerle paréntesis, ese es mi x barra, y eso lo voy a elevar a 2, cierro paréntesis, menos la sumatoria de los x al cuadrado. Acá tengo los x al cuadrado y acá tengo su sumatoria. Muy bien. Acá entonces ya tengo calculada mi estimador de beta 1. Y ahora vamos a calcular el estimador de beta 0. ¿Ya? Estimador de beta 0. ¿Qué necesito para estimar beta 0? Necesito y barra, necesito el estimador de beta 1 y x barra. Tenemos todo. Entonces, y barra, ahí, menos, estoy acá, estimando este. Y barra menos, el estimador de beta 1, que es el que acabamos de calcular, ese, multiplicado por el x barra que está acá. Y acá ya tengo mi estimador de beta 1. Perfecto. Entonces ya tengo mi estimador de beta 0. ¿Qué más necesito? Necesito, fíjense que para poder determinar mi estadístico de prueba, necesito la suma de los x menos x barra al cuadrado. Entonces vamos a calcular acá x menos la media de las x al cuadrado. Eso vamos a calcular. X menos la media de las x al cuadrado. Entonces voy a tomar, igual. Tomo la x, ahí, le resto la media de las x, que está acá, y la elevo a 2. Recuerden que la media de las x es fija. Por lo tanto, la fijo a través de un signo peso. Ahí tengo mi x menos x barra al cuadrado. Y ahora lo sumo. Perfecto. ¿Qué más necesito? Necesito el estimador de la varianza. El estimador de la varianza residual. Entonces, voy a insertar un texto acá para poder recordar cómo se calcula el estimador de la varianza. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el estimador de la varianza? Voy a cerrar acá que se me abrió unas cosas que no quería. Ya, el estimador de la varianza. Bueno, el estimador de la varianza, acá. Así se calcula el estimador de la varianza. Voy a agrandar un poquito esto para que se pueda visualizar bien. Este es el estimador de la varianza. Pero para calcular el estimador de la varianza necesito mi y gorro. ¿Y quién es mi y gorro? Bueno, mi y gorro, y lo voy a escribir acá. Voy a insertar, no, acá no. Equivoqué.
acá, inicio, insertar, voy a insertar una ecuación. Mi Y gorro es el modelo de regresión lineal que nosotros acabamos de encontrar. Es decir, Y gorro igual a beta 0, que en este caso es 1,76 más beta 0, perdón, beta 0 más beta 1, que sería 0,78 por X. Por X. Ahí. Este es mi Y gorro, ¿no es cierto? Es decir, es mi modelo. El modelo que acabamos de encontrar. Modelo de regresión. Ese es mi modelo de regresión. Estimado, modelo de regresión estimado. Entonces, para poder calcular Y gorro, simplemente lo que debemos hacer es reemplazar los valores de X en nuestro modelo. Y ahí vamos a ir encontrando los Y gorro. Y me voy a apurar porque se nos está pasando muy rápido el tiempo. Entonces le voy a poner aquí Y estimado. El Y estimado, entonces va a ser igual a ¿quién? A beta 0, que es este que está acá, más beta 1, que es ese que está acá, multiplicado por mi X. El beta 0 y el beta 1 van fijos, no cambian. Lo único que va cambiando es el valor del X. Por lo tanto, fijamos el valor de beta 0 y beta 1. Y acá tenemos nuestro primer estimador, Y estimado. Fíjense que el valor real que obtuve a través de la muestra es 3,5 y el valor estimado a través de nuestro modelo es 3,4. Esa distancia que hay entre 3,5 y 3,47 es el residuo. ¿Ya? Entonces nosotros lo que hacemos es simplemente hacerlo correr. Entonces ahora fíjense que lo que yo necesito es, para poder encontrar el estimador de la varianza residual, es hacer una resta entre el Y estimado y elevarla a 2. Eso es lo que vamos a escribir acá. Y menos Y estimado y todo eso al cuadrado. Entonces, tomo el Y, acá, que es 3,5, le resto el estimador y lo elevo a 2. Ahí. Y eso lo hago correr. Y esto lo sumamos. Ahí, sumamos. Perfecto. Esa es la suma de Y menos Y estimado al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, con eso ya puedo calcular el estimador de la varianza, residual. Joder. ¿Cómo se calcula? La suma de Y menos Y gorro al cuadrado, es decir, eso dividido por N menos 2. El N es el tamaño de la muestra, que en este caso es 6 menos 2, 4. Y acá entonces tengo mi estimador de la varianza residual. Muy bien. Ahí, centradito. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a irnos entonces ahora a nuestro test de hipótesis. Nuestro test de hipótesis es un test bilateral. Es un test bilateral, porque es igual versus distinto. Por lo tanto, nuestra región de rechazo está dada por esta curva, ¿no es cierto? Por esa curva. Ahí. Y como es un test bilateral, ya es un test bilateral, voy a insertar un cuadro de texto. Entonces nuestro punto crítico está dado, ¿cierto? Está dado por la T de Studer, alfa medio, con n menos 2 grados de libertad. Entonces nosotros tenemos que calcular ese valor crítico.
¿Ya? Necesitamos calcular ese valor crítico. Fíjense que el alfa es 5%, lo que es equivalente a 0.05, bueno, 5 dividido por 100. Pero acá nosotros necesitamos un alfa medio, por lo tanto, dividimos 0.05, lo dividimos por 2, y eso me da 0.25. Por lo tanto, necesitamos una T-student 0.025 con n-2 grados de libertad, es decir, con 4 grados de libertad. Ahí. Necesitamos una T-student de probabilidad 0.025 con 4 grados de libertad. Y eso simplemente lo buscamos en la tabla T-student. Dejo de compartir. Comparto entonces mi tabla T-student. Acá tengo mi tabla T-student. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá tengo la probabilidad 0.025 y acá tengo mis grados de libertad, que en este caso son 4. Por lo tanto, el cuantil de la T-student con probabilidad 0.025 y 4 grados de libertad es el número 2.7765. Dejo de compartir y vuelvo a compartir mi Excel. Entonces, este valor crítico es el valor 2.7765. Ese es el valor crítico, 2.7765. De ahí nace ese punto. Por lo tanto, ese es el valor crítico para el lado derecho. Me equivoqué. Control copy. Y para el lado izquierdo es lo mismo, pero con signo negativo. Ahí. Menos. Listo. Tengo entonces mis puntos críticos. Y entonces ahora simplemente lo que necesito es encontrar mi estadístico de prueba. ¿Ya? Es decir, mi T. Para, en este caso, beta 0. ¿Ya? El estadístico de prueba para beta 0. Entonces, ¿qué me dice el estadístico de prueba? Me dice, mire, paréntesis, el estimador de beta 0. Acá tengo mi estimador de beta 0. Réstele el beta 00, es decir, réstele este que está acá, 1,5. Eso lo va a dividir por la raíz cuadrada, del estimador de la varianza, que lo acabamos de calcular, multiplicado, paréntesis, 1 sobre n, es decir, 1 sobre 6, cierro paréntesis, más, paréntesis, el x barra al cuadrado, acá tengo mi x barra, lo elevo a 2, dividido por la suma de x menos x barra al cuadrado. Acá tengo mi suma de x menos x barra al cuadrado, número de acá. Sí. Cierro paréntesis y cierro paréntesis de la raíz. Enter. Por lo tanto, el estadístico de prueba me dio 0,6205. Ese fue el estadístico de prueba. Entonces simplemente ahora ubicamos ese valor. ¿Ya? Ubicamos ese valor. Y nos podemos dar cuenta que ese valor está acá. Ahí. Ahí está el número. Aquí está el número 0.6205, que es el estadístico de prueba. ¿En qué región está? Está en la región blanca, es decir, en la región de no rechazo. Si hubiese estado en la región azul, estaría en la región de rechazo. Pero obviamente 0,6 es menor que 2,7 y mayor que menos 2,7.
Por lo tanto, como está en la región de no rechazo, entonces luego no se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula. Y siempre hay que poner la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La de Student, ¿no es cierto? Que es 2,7, 2,7765, y el estadístico de prueba, que es la T grande, es 0.620. Ahí. Entonces, no rechazamos la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula. Ahí. Y se entrega a los estadísticos de prueba. Y el punto crítico, el valor teórico. Así es como entonces se calcula o se realiza un test de hipótesis, en este caso para el parámetro beta 0. A ustedes les dejo de tarea el otro test de hipótesis, ¿ya? El otro test de hipótesis que nos dice, vamos a insertar acá, cuadro de texto, el otro test de hipótesis, que simplemente nos dice una hipótesis para beta 1, ¿ya? Una hipótesis para beta 1, que nos dice, bueno, la hipótesis nula, me dice que beta 1 es 0, versus la hipótesis alternativa, que beta 1 es mayor que 0. Y para esto utilicemos un alfa o un nivel de significancia del 10%. ¿Ya? Se hace exactamente lo mismo, lo único que cambia es el estadístico de prueba y obviamente el valor del alfa. Muy bien. No sé si hay alguna duda. Si no, quedaríamos hasta acá. Voy a dejar de compartir. Voy a solicitar a los que todavía no han ingresado al chat, que ingresen al chat, pongan su nombre y su apellido. Y con esto entonces terminaríamos la segunda unidad, que es estadística descriptiva bivariada. Entonces, la próxima clase entramos a la tercera unidad, que sería probabilidad. Muy bien. Si no hay más consulta. Profe. ¿Sí? ¿La prueba entra hasta acá o con los contenidos que sigamos viendo? No. Siguiente semana. Sí. La prueba sigue hasta la última clase antes de la prueba. Hasta ahí llegan los contenidos. Ok, profe, gracias. Ya. Muy bien. Si no hay más consulta, quedamos hasta acá y nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Igualmente. Chao. No, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.